Amén. para salvo, que sea de salvación, Amén. que sea para edificación, que sea para preparación para nosotros, Amén. del creyente, y que sea una gran bendición para todo hijo de Dios. En el Amén. nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Y ahora vamos a orar a nuestro profesor, mi amigo el reverendo William Santiago. Muy buenas tardes, amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en Romanos capítulo 13, versos 11 al 14, donde dice San Pablo: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Tomando el verso 11 que dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, tomamos ese verso para nuestro tema, que dice como sigue: la necesidad de despertar a tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El apóstol San Pablo nos habla de un despertamiento que todo ser humano debe experimentar en su vida. Él nos habló también en Efesios capítulo 5, verso 14, de este despertar, y nos dice, Efesios capítulo 5, verso 14, por lo cual dice: verso 13 al 14, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. San Pablo aquí en este pasaje nos vuelve a hablar de un despertar del sueño. Y este despertar del sueño, este despertamiento que cada persona debe experimentar, es el despertar del reino de las tinieblas, que es el reino de la noche,
y despertar al reino de luz, que es el reino de Cristo, donde se vive el día de luz. Cuando el ser humano pecó en el huerto del Edén, murió. Dios dijo al ser humano, a Adán, que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiera, moriría. Y algunas personas ven la escritura en el Génesis y ven que Adán, cuando pecó Adán y Eva contra Dios, ven que la escritura dice que luego, más adelante, todos los días de la vida de Adán fueron 930 años. O sea que físicamente Adán, cuando pecó contra Dios, no murió el día literal de 24 horas, el día literal en que él pecó, no murió físicamente, pero espiritualmente él murió ese mismo día a la vida no física, sino a la vida eterna, y por consiguiente su cuerpo físico no sería eterno, sino que viviría un lapso de tiempo que fue 930 años. Y por cuanto un día delante del Señor es como 1000 años, durante ese milenio en el cual Adán pecó, no pudo llegar a cumplir 1000 años. O sea que murió en ese día como milenio, pero vean ustedes, el día literal de 24 horas, en ese día que pecó, físicamente él no murió, continuó viviendo, pero murió a la vida eterna, cayó de la vida eterna y por consiguiente vino a ser un ser de tiempo que duraría un corto tiempo en la tierra, en su cuerpo físico. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por representación, todos pecaron, todos los seres humanos que vienen a esta tierra pecaron cuando Adán pecó en el huerto del Edén. Cuando pecaron Adán y Eva, ahí pecó la raza humana que sería descendiente de Adán y Eva. Así como cuando una semilla recibe o toma una enfermedad, una plaga, ahí todo el árbol o planta que va a producir esa semilla ya está enferma, y todo el fruto que va a ser producido ya está enfermo. Por eso es que en todos los países prohíben pasar semillas o frutas de un país a otro, para que no vayan a pasar así plagas de un país a otro y se contaminen las plantaciones de ese otro país. Ahora encontramos que Adán era la semilla de la raza humana que fue sembrada, colocada en este planeta Tierra. Y de Adán, y en Adán estaba su ayuda idónea, pero no estaba manifestada físicamente todavía, sino que estaba en el mismo cuerpo de Adán, porque Dios creó al ser humano, al hombre, a Adán, varón y hembra. Pero luego sacó
del costado de Adán una costilla y formó un cuerpo femenino y colocó en ese cuerpo femenino el espíritu femenino que estaba en Adán, porque Adán tenía espíritu masculino y espíritu femenino en un mismo cuerpo. Pero cuando colocó Dios, o sea, formó Dios de una costilla de Adán otro cuerpo, un cuerpo femenino, luego colocó el espíritu femenino que estaba en Adán y vino a ser Eva la ayuda idónea para Adán reproducirse a través de Eva. En el programa divino estaba que el ser humano se estuviera reproduciendo en hijos e hijas de Dios por medio de creación divina. Pero Eva alteró la forma de creación divina por la de sexo, y por esa causa el ser humano nace en esta tierra en una vida temporal, una vida pasajera, y por consiguiente también nace en el reino de las tinieblas, porque cuando el diablo por medio de la serpiente engañó a Eva, la raza humana cayó cautiva en el reino de las tinieblas, porque el diablo conquistó la raza humana y por consiguiente vino a ser la raza humana esclava del diablo, de Satanás y su reino. Y por consiguiente la raza humana cayó cautiva en el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás, del diablo, de ese arcángel caído que es llamado también Lucero o Lucifer. Y por consiguiente en el reino de las tinieblas, el ser humano no puede vivir eternamente, porque ese es un reino temporal, es un reino que no tiene vida eterna, es un reino que se levantó en rebeldía contra Dios, es un reino que se levantó en una guerra contra Cristo, porque el diablo quería tener un reino más hermoso y superior al reino de Cristo. El diablo quería ser el instrumento a través del cual Dios se manifestara por toda la eternidad. El diablo es un espíritu, y el diablo quería que el espíritu en el cual Dios se manifestaría por toda la eternidad y gobernaría el universo completo, el mundo espiritual y el mundo físico, fuera a través del diablo, Lucero, Satanás, Luzbel, que es un espíritu de una categoría muy alta, el cual es colocado como un arcángel. Pero el diablo falló en sus intenciones y fue declarado un enemigo de Cristo, uno que le hizo la guerra en el cielo a Cristo. Cristo, el ángel del pacto, en su cuerpo angelical es otro espíritu. ¿Ven? Y ahora encontramos que fue
desechado Luceros, Lucifer, Satanás o el diablo, como le quieran llamar, y perdió toda oportunidad de ser el espíritu, el cuerpo espiritual a través del cual Dios se manifestaría. ¿Y quién viene a ser el cuerpo angelical a través del cual Dios se manifestaría por toda la eternidad? Jesucristo en su cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto. Y ahora, el reino de Cristo es el reino de luz. El reino de Satanás es el reino de las tinieblas. Vean, la raza humana ha estado bajo el reino de las tinieblas y por esa causa la humanidad ha estado viviendo en oscuridad, ha estado viviendo una etapa de noche. El Señor Jesucristo, hablando de Satanás y del reino de Satanás, dice en San Juan capítulo 12, verso 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo, del reino de este mundo, del reino de las tinieblas? El diablo, Satanás. Y fue el diablo el que le ofreció a Cristo en el capítulo 4 de San Mateo los reinos de este mundo. Y le dijo a Jesús que esos reinos eran de él, del diablo, y a quien él quería los daba. En el capítulo 14, verso 30 de San Juan también dice Cristo: no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea que el príncipe de las tinieblas no tiene nada en Cristo. Todo lo que Cristo tiene es del Padre, no del diablo. Aunque los grandes líderes religiosos del pueblo hebreo, para combatir a Cristo, porque no creían en Cristo y no estaban de acuerdo con Cristo y su ministerio, decían que Jesucristo echaba fuera los demonios por el dedo de Belcebú. O sea, que decían que todo ese poder que Cristo tenía y usaba para sanar a los enfermos y echar fuera demonios era del maligno, del príncipe de los demonios, del diablo. Pero Cristo dice que el diablo no tiene nada en él. Todo lo que Cristo tenía era de Dios, no del diablo. Cristo dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha venido a vosotros. Era por el dedo de Dios, por el poder de Dios que estaba en Cristo, que Jesucristo realizaba todos aquellos milagros y echaba fuera los demonios. En el capítulo 16, verso 11 de San Juan también Cristo dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y ahora hemos visto que en estas ocasiones, 3 lugares aquí que he citado, Cristo identifica al príncipe de este mundo, que es el diablo, como el que gobierna este mundo. Dice que el diablo es el príncipe de este mundo. También
en San Lucas capítulo 10, verso 18, dice Cristo, hablándonos del maligno del diablo, dice, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora podemos ver que es Satanás, el diablo, ese espíritu de un arcángel que se rebeló en contra de Dios, el que ha estado gobernando la raza humana desde que el ser humano pecó en el huerto del Edén y cayó en las manos del diablo y cayó cautiva la raza humana en el reino de las tinieblas, en el reino del maligno. Y el maligno ha estado materializando en los seres humanos. El reino espiritual del diablo lo ha estado materializando en seres humanos, que han venido a ser los instrumentos del diablo y toda esa hueste maligna del diablo, todo ese ejército del diablo que se rebeló en contra de Dios. Por eso es que cuando Judas Iscariote estuvo como uno de los apóstoles de Cristo, Cristo dijo: no os he escogido yo vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Y luego en la última cena, cuando Cristo dio el pan mojado a Judas Iscariote, el diablo entró en Judas Iscariote. No llegó a tomar la Santa Cena completa, sino solamente el pan. Pero no llegó a tomar el vino, que representa la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Lo que tipifica que no fue limpiado por la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Solamente tomó el pan porque era un seguidor de Cristo que profesaba ser un creyente en Cristo, pero no vivió para el día de Pentecostés recibir el Espíritu Santo, y por consiguiente no fue limpiado con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora todos los miembros del reino de las tinieblas, que son todos los seres humanos que nacen en esta tierra, como los hebreos que nacían en Egipto, nacían como esclavos en Egipto, y así nacen los seres humanos en este planeta Tierra como esclavos del reino de las tinieblas. Y así como el pueblo hebreo necesitó un libertador, que fue el ángel de Jehová, en el cual estaba Dios, y el cual se manifestó a Moisés y a través de Moisés y libertó al pueblo hebreo, así también toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, todo primogénito de Dios, necesita un libertador que lo liberte del reino de las tinieblas. Y ese libertador es Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es que San Pablo, siendo un conocedor completo de todo el programa divino del Nuevo Testamento, dice:
Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Ve? Para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos en luz tienen una herencia porque son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Ve? Nos ha librado del poder de las tinieblas, nos ha librado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios, por medio de Cristo, nos ha libertado del reino de las tinieblas, del reino del maligno, del príncipe de paz. Nos ha libertado el príncipe de paz ¿de quién? Nos ha libertado del príncipe de las tinieblas. Son dos príncipes que han estado en una guerra desde el cielo. Y ahora la batalla ha sido en esta tierra y estos dos reinos han estado materializándose en seres humanos. Y ahora el reino del príncipe de paz, que es Cristo, se ha estado materializando en seres humanos, en todos los creyentes en Cristo, todos los que le reciben como su Salvador. Y esas personas han sido trasladadas al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. El reino de Jesucristo va creciendo a medida que van entrando al reino de Cristo todos los que lo reciben como su Salvador, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es por medio de Cristo y su sangre que tenemos perdón de pecados y somos limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, y somos así redimidos. Somos restaurados a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ahora, la imagen del Dios invisible, o sea, el cuerpo angelical de Dios, es Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, encontramos que esto era lo que quería el diablo: ser la imagen del Dios invisible a través del cual Dios se manifestara. En Isaías capítulo 14, verso 12 en adelante, donde nos habla del príncipe de Babilonia, lo cual es una profecía que es directamente hecha contra el diablo, pues el diablo estaba representado y manifestado en Babilonia y el príncipe de Babilonia. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas
de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí podemos ver que Satanás quería ser semejante al Altísimo. Y ahora encontramos también en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 3 en adelante. Aquí esta referencia se hace al rey de Tiro, en el cual se está reflejando Satanás. Era el instrumento de Satanás y por consiguiente Satanás te reflejó en él. Dice capítulo 28, verso 13, aún un poco antes también habla. Verso 1 en adelante dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te haré descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. Sigue hablando, dice: de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los bribores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aquí tenemos otra profecía que habla de Satanás, el cual está
reflejado en el rey de Tiro. Y todo esto que vimos en el rey de Tiro y en el de Babilonia es tipo y figura de la bestia, del anticristo, del hombre de pecado, en el cual el diablo se manifiesta, se hace carne y materializa el diablo Satanás, el príncipe de las tinieblas materializa su liderazgo como rey en la dimensión terrenal en la cual nosotros vivimos. Y se materializan en todo el sistema de la bestia, se materializan esos espíritus malignos del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Por eso es que el reino del anticristo es señalado en el Apocalipsis como Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones. Ahora podemos ver que se ha estado materializando en la tierra, en los seres humanos, el reino de las tinieblas, y Satanás, el diablo, ese arcángel caído, se ha estado manifestando de etapa en etapa en las diferentes etapas de su reino, en los diferentes líderes principales que ha tenido en ese reino que Él ha establecido en la tierra. Lo encontramos allá manifestado en la serpiente que engañó a Eva, luego lo encontramos manifestado en Caín, luego lo encontramos manifestado en Nimrod, y así por el estilo lo encontramos manifestado en las diferentes etapas de este reino de las tinieblas que pertenece a Satanás, porque este reino de las tinieblas pertenece al príncipe de las tinieblas, que es Satanás, el diablo, ese arcángel caído que se rebeló en contra de Dios. Y lo vemos manifestado en cada uno de esos grandes líderes del reino de los gentiles, como Nabucodonosor y demás líderes que fueron los reyes o emperadores de este reino de las tinieblas en sus diferentes etapas, porque el reino de los gentiles es el reino de las tinieblas materializado en la raza humana. Y para este tiempo final, el reino de las tinieblas estará materializado en seres humanos, y el anticristo es el instrumento donde el diablo estará hecho carne y a través del cual el diablo gobernará el reino de los gentiles y lo unificará en este tiempo final. Para tratar de evitar su destrucción, que a simple vista se ve que está muy cerca, encontramos que peleará contra Cristo, contra el Cordero, pero Cristo, el Cordero, lo vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es Señor de señores y Rey de reyes, dice el libro del Apocalipsis, capítulo 17, verso 14 al 15. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles,
¿Quiénes son los que están con Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Todos los creyentes en Cristo de edades pasadas y los creyentes de este tiempo final. Para este tiempo final van a ser resucitados los muertos en Cristo en cuerpos glorificados, y nosotros vamos a ser transformados, y entonces todos tendremos cuerpos inmortales iguales al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador, y seremos inmortales. Y así Cristo el inmortal tendrá un ejército inmortal para hacerle frente al diablo y al instrumento del diablo, el anticristo, el hombre de pecado, y para así Cristo vencer la bestia y a los reyes que le darán su poder a la bestia, los cuales son mencionados como 10 reyes. O sea que en este tiempo final se va a decidir quién va a gobernar todo el séptimo milenio. El diablo tratará de no soltar el reino, pero el reino será dado por Dios a Cristo, porque Él es el heredero al reino de Dios. Él es el heredero al trono de David y al reino de David, que será restaurado en este planeta Tierra en medio del pueblo hebreo, y desde ahí gobernará sobre todas las naciones. Este reino de Dios, del cual Cristo dijo que todos los creyentes en Él oraran pidiendo que viniera el reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, también en la tierra. Por lo tanto, estamos viviendo nosotros en un tiempo muy importante, en el cual, cuando Cristo complete de libertar del reino de las tinieblas a todos los escogidos, los predestinados, los elegidos de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, cuando complete o cuando termine de libertar a todos esos escogidos del reino de las tinieblas, entonces vendrá la parte física, en donde el reino será quitado de las manos del diablo y de los instrumentos del diablo, y será dado a Cristo y a su iglesia, y será establecido ese reino, su capital en Jerusalén, y el Distrito Federal será el territorio de Israel. Aunque en la actualidad vemos que hay muchos problemas en la tierra de Israel, todos esos problemas los va a resolver Cristo cuando tome el poder y la gloria y derrote al anticristo, al hombre de pecado, en el cual estará el diablo. Por lo tanto, antes de que en lo físico Cristo derrote al diablo, al anticristo, al hombre de pecado, y le quite el reino, y Cristo establezca su reino, primero tiene que en lo espiritual terminar de libertar a todos los que faltan de ser libertados por Jesucristo nuestro Salvador. Tiene que libertarlos del reino de las tinieblas, y tienen que ser despertados, porque el que vive en el reino de las tinieblas vive de noche, y los que duermen de noche duermen. Están dormidos porque son hijos e hijas de Dios, pero el resto está
El resto de la gente están muertos, pero los escogidos están dormidos y son despertados cuando escuchan la voz de Cristo, el Hijo del Hombre, a través de la predicación del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia. Escuchan la voz de Cristo y el llamado es: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo tanto, el llamado de Cristo por medio del Evangelio de la gracia es despertar. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, levántate de en medio de la raza humana que está muerta, porque murió a la vida eterna. Levántate de entre ellos y te alumbrará Cristo. Cristo te alumbrará y producirá en ti el nuevo nacimiento. Nacerás a una nueva vida, a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Y así serás trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Por eso es que nos dice Dios por medio del profeta Isaías, lo cual luego San Pablo en Romanos capítulo 10 lo repite. Capítulo 10, de verso 8 en adelante dice, 8 al 18 dice San Pablo en Romanos capítulo 10, verso 8 al 18, dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que cuando se predica el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, dando a conocer la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para lo cual Él vino, su muerte, sepultura y resurrección y ascensión al cielo, dando a conocer que Cristo llevó en su cuerpo, allí en la cruz del Calvario, nuestros pecados, y con su sangre derramada en la cruz del Calvario, Él nos limpia de todo pecado. Y el pecado original fue quitado con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que cada persona se arrepiente de sus propios pecados, no de los pecados de Adán y Eva, sino de los pecados que haya cometido la persona. Y ahora, creyendo en la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, donde Él murió por nosotros llevando nuestros pecados y con su sangre nos limpió de todo pecado, lo recibimos como nuestro Salvador, creyendo de todo corazón, y lo recibimos de todo corazón. Le pedimos perdón a Él por nuestros pecados, Él nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso Él ordenó a sus discípulos en San Lucas capítulo 24, versos 46 en adelante, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por lo tanto, en todas las naciones Él ordenó que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Pero ese mensaje es para todas las naciones,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 16. Ahora hemos visto el propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para así dar a nosotros arrepentimiento y perdón de pecados, y con su sangre limpiarnos de todo pecado y libertarnos del reino de las tinieblas, sacarnos del reino de las tinieblas, del reino del maligno, y colocarnos en su reino de vida y luz, para así ser restaurados a la vida eterna. Sigue diciendo San Pablo en Romanos capítulo 10, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y ahora, para una persona poder creer, tiene que escuchar. Y para escuchar tiene que haber alguien que les traiga el mensaje. De etapa en etapa ha sido el Espíritu Santo el que ha traído el mensaje de paz y de salvación al ser humano por medio de sus diferentes mensajeros, los apóstoles y los ángeles mensajeros de cada edad, hasta llegar a la edad de la piedra angular, en donde Cristo en Espíritu Santo hace en la misma forma. Y junto a esos mensajeros, Dios ha enviado y colocado colaboradores maravillosos que han trabajado con esos mensajeros brazo a brazo, ministros enviados por Dios también, para llevar ese mensaje que Dios por medio de su Espíritu le ha dado al mensajero de esa edad, y hacerlo llegar a todos los seres humanos, para que todos escuchen acerca de Cristo en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario, para que puedan así creer en Jesucristo como su Salvador y puedan obtener la salvación del alma, la salvación para vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, estos mensajeros que Dios ha enviado son mensajeros de paz y de alegres nuevas, de alegres noticias para todos los que los escuchan, cada uno en la etapa o edad que le toca vivir. Hemos visto a los apóstoles como mensajeros de paz y mensajeros que anuncian alegres nuevas, y luego vemos lo mismo en los ángeles y mensajeros de cada edad, y para el día postrero en el ángel del Señor Jesucristo, el cual es el mensajero de la paz de Dios para este tiempo final, a través del cual el Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo, el príncipe de paz y el mensajero de paz para la humanidad, estará manifestándose
como se manifestó en los apóstoles y se manifestó en los diferentes ángeles mensajeros de edades pasadas. Por lo tanto, el príncipe de paz y príncipe y mensajero de paz es Jesucristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia, pero usa instrumentos de carne. Y todos los colaboradores que Cristo ha colocado al lado de esos mensajeros que han sido instrumentos de Cristo, también son mensajeros de paz, que traen alegres nuevas por todos los lugares a los seres humanos, para que conozcan el plan de la redención del ser humano que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, para que así crean de todo corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Por lo tanto, la persona, mientras escucha la palabra, cree, y luego, cuando llega el momento, al final del mensaje, cuando llega el momento en que se da la oportunidad a las personas para que reciban a Cristo como su Salvador, para que confiesen a Cristo con sus bocas, porque con la boca se hace confesión para salvación, para que así confiesen su fe en Cristo, confiesen a Cristo como su único y suficiente Salvador, y así obtengan la salvación, porque con la boca se hace confesión para salvación. Cristo dijo: el que me confesare delante de mi Padre, yo le confesaré delante, o el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Se requiere una confesión pública de la persona confesando con su boca públicamente que cree en Cristo y lo recibe como su único y suficiente Salvador. Dice San Pablo en su carta a los Corintios de la siguiente manera, en el 2 de Corintios capítulo 6, verso 2, dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El tiempo aceptable y día de salvación. El tiempo en que Dios acepta a todo ser humano que recibe a Cristo como su Salvador, que recibe el sacrificio de la expiación por el pecado, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y la persona obtiene la salvación de su alma. Por lo tanto, este es el tiempo, el día aceptable, el día de salvación, desde el día que Cristo murió en la cruz del Calvario hasta nuestro tiempo. Hemos estado viviendo en el tiempo aceptable delante del Señor, en el día agradable delante del Señor, en el tiempo de salvación para toda persona que cree de todo corazón en Cristo y lo confiesa como su único y suficiente Salvador. En una ocasión hubo un hombre que era una persona importante en la cárcel, el carcelero de Filipo, el cual preguntó a Pablo, qué tenía él que hacer para ser salvo, siendo que, dice Pedro en el capítulo 4, verso 12,
del libro de los Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Por lo tanto, hay que creer en ese nombre y el dueño de ese nombre, en la persona que tiene ese nombre, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean, en el capítulo 16, verso 30 en adelante, dice que el carcelero de Filipo se acercó a Pablo y a Silas, dice, y eso fue allí en la cárcel, dice, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La misma noche, porque no hay que esperar al otro día, ni una semana, ni un mes, ni un año para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, cuando la persona ha creído de todo corazón. Si la persona no ha creído, entonces hay que esperar quizás un día, o una semana, un mes, un año, o 5 años, hasta que la persona crea de todo corazón. Pero si la persona dice: yo creo en Jesucristo de todo corazón, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso fue lo que dijo el eunuco a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees, ¿en quién? Pues en el Señor Jesucristo. No era creer en otra persona, sino en nuestro amado Señor Jesucristo. Vean, aquí está en el capítulo 8 del libro de los Hechos, versos 36, 35 en adelante, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Seguida que la persona cree en Jesucristo como su Salvador, se ora por la persona, se presenta la persona a Cristo para que Cristo lo reciba, lo perdone y con su sangre lo limpie de todo pecado, y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. La persona desea la salvación y vida eterna, y por consiguiente la persona necesita nacer de nuevo del agua y del Espíritu, nacer del Evangelio de Cristo y nacer del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesita escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, creer de todo corazón en lo que dice el Evangelio de Cristo, creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su primera venida, recibirlo como su Salvador. Eso es nacer del agua. Y
ser bautizado también en agua en el nombre del Señor Jesucristo, donde se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y luego Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha nacido del agua y del Espíritu Santo. Por lo tanto, toda persona desea nacer de nuevo lo más pronto posible, luego que reciba a Cristo como su Salvador. Y por consiguiente, pregunta siempre: ya yo he creído de todo corazón, ¿qué impide que yo sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo? Pues nada impide. Nada impide que la persona sea bautizada inmediatamente en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Vean, los que escucharon a Pedro predicando el día de Pentecostés, en el capítulo 2, versos 34 en adelante, 34 al 41 del libro de los Hechos, dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Dios le ha hecho qué? Señor y Cristo. Por eso llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y por eso es que el nombre Señor Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí escucharon el llamado de Cristo, del Espíritu Santo a través de San Pedro, y despertaron. ¿Qué haremos? Así como el carcelero de Filipo despertó a la realidad, despertó de medio de una raza muerta a la vida eterna, despertó y dijo: ¿qué haré para ser salvo? Aquí ellos preguntan: ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. O sea, sed salvos de esta generación que no tiene vida eterna, de esta generación que está muerta a la vida eterna. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ven? Aquel día fueron añadidas como 3,000 personas que creyeron y fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Los apóstoles no esperaban al otro día para bautizar a las personas que creían, y nosotros tampoco esperamos al otro día, porque la persona que recibe a Cristo como su Salvador tiene el derecho a pedir que lo bauticen en esos mismos momentos en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para identificarse así con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y esto es así, ha sido así y es así hasta el momento, porque desde que Cristo murió en la cruz del Calvario comenzó el tiempo aceptable delante del Señor, el día y tiempo y hora de salvación, que es la dispensación de la gracia. Ese es el tiempo de salvación, ese es el día aceptable delante del Señor, el día de salvación para todo ser humano, en donde Dios acepta al ser humano que recibe a Cristo como su Salvador, y la persona queda reconciliada con Dios y queda dentro del nuevo pacto, el pacto de paz, y queda con la paz de Cristo en su alma, está en paz para con Dios y queda restaurado
a la vida eterna. Por esa causa, todo ser humano tiene la necesidad de despertar a tiempo. A tiempo, o sea, durante el tiempo de vida que Dios le da, antes que se acabe el tiempo de salvación, antes que se acabe el tiempo aceptable delante del Señor, que es la dispensación de la gracia. Porque esa dispensación va a terminar muy pronto en este tiempo final. La puerta de la salvación, que es Jesucristo, el cual dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. San Juan capítulo 10, verso 9. Él es esa puerta, la cual aparece también en San Mateo capítulo 7, verso 13 al 14, donde dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esa puerta que lleva a la vida es Jesucristo, y Él también es el camino. Pues Él dijo en San Juan capítulo 14, verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma del ser humano llegar a Dios el Padre Celestial, excepto a través de Jesucristo nuestro Salvador. Él es la puerta estrecha que lleva a la vida eterna, y Él es el camino angosto que lleva a la vida eterna. En San Lucas capítulo 13, versos 22 al 27 o al 28 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero Él os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, obradores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Aquí nos muestra que hay que entrar por la puerta angosta, y nos muestra también que esa puerta va a ser cerrada, y después que sea cerrada, algunos tocarán a la puerta porque desearán entrar, pero ya será demasiado de tarde. Muchos llamarán a la puerta, pero ya será muy tarde. Es lo mismo que nos dice en San Mateo capítulo 24 o capítulo 25, versos del 5 en adelante, para no leer mucho. Dice: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esta es la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: no, de cierto os digo que no sé, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí también nos exhorta el Señor Jesucristo a estar velando, por consiguiente, a estar despiertos. La puerta de la gracia va a ser cerrada. Y cuando sea cerrada esa puerta de la gracia, que es Cristo, ya no habrá salvación para los seres humanos, porque ya Cristo habrá completado su iglesia, y todos los que iban a recibir a Cristo en el día aceptable, en el tiempo aceptable, en el día de salvación, lo habrán recibido ya durante esa dispensación de la gracia, y Cristo se levantará del trono del Padre, y ya no habrá sangre en el trono del Padre, en el trono de intercesión. Y si no hay sangre en el trono de Dios, entonces ese trono se convierte en un trono de juicio. Y Cristo se levanta del trono del Padre, toma el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos en Apocalipsis capítulo 5, lo abre en el cielo y hace su obra de reclamo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, y juez de toda la tierra, para resucitar a los muertos creyentes en Él y transformar a los vivos creyentes en Él, que aprovecharon el tiempo aceptable delante de Dios, el día de salvación. Aprovecharon ese día de salvación recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, esas personas estarán despiertas de entre los muertos, despiertas de entre la raza que está muerta, que no tiene vida eterna. Pero estas personas que han recibido a Cristo como Salvador, lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en su nombre, han nacido a la vida eterna, porque Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido en ellos el nuevo nacimiento. Han nacido a una nueva vida, a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Esas son las personas representadas en las vírgenes prudentes, que tienen aceite en sus lámparas, tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Por lo tanto, podemos ver que todavía estamos en el día aceptable delante del Señor, en el tiempo de salvación, y todo ser humano tiene la necesidad de despertar a tiempo, de despertar antes que se acabe ese día de gracia, ese día de salvación, ese tiempo aceptable delante del Señor. Todavía Cristo está en el trono del Padre como sumo sacerdote, haciendo intercesión con su propia sangre por todo aquel que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Porque es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Cuántos han escuchado la voz de Cristo, el Hijo del Hombre, del Espíritu Santo, en nuestro tiempo, y se han levantado de entre los muertos? Todos nosotros. Por lo tanto, estamos despiertos y vivos en el reino de Cristo, vivos a la vida eterna.
Si alguno todavía no ha despertado, si todavía alguno no ha recibido a Cristo como Salvador, todavía está entre los muertos espirituales, entre los que no tienen vida eterna. Por lo tanto, el llamado de Cristo es: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Este es el tiempo aceptable delante del Señor. Estamos en los últimos días del tiempo aceptable delante del Señor. Estamos en los últimos días del día agradable delante del Señor. Estamos en los últimos días del día de salvación, de la dispensación de la gracia. Y por consiguiente, toda persona que no ha recibido a Cristo como Salvador tiene la necesidad de despertar a tiempo todavía. Hay tiempo para despertar. Cristo está llamando y juntando a sus escogidos con la gran voz de trompeta. Está despertando a sus escogidos en este tiempo final y los está colocando en su reino en este día, en este tiempo final, que es el final del día de salvación, el final del día de la dispensación de la gracia, el final del tiempo aceptable delante de Dios. Así como el día de la expiación en Levítico capítulo 23, versos 26 al 29, era el día aceptable delante del Señor, el día de reconciliación del ser humano con Dios, en donde el ser humano confesaba sus pecados a Dios y pedía perdón a Dios, y el sumo sacerdote realizaba el sacrificio por el pecado, el sacrificio del macho cabrío de la expiación, y llevaba la sangre de la expiación al lugar santísimo y esparcía sobre el lugar santísimo, sobre el propiciatorio en el lugar santísimo, de la sangre con su dedo 7 veces, y hacía allí la reconciliación del ser humano con Dios. Eso es lo mismo que Cristo ha estado haciendo en el cielo, de etapa en etapa, durante todos estos 2000 años que han transcurrido, y todavía está en el trono de intercesión, intercediendo como sumo sacerdote con su propia sangre por todo ser humano que escuche su voz y despierta de entre los muertos y recibe a Cristo como su Salvador, para así la persona ser rociada con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, que es la sangre que nos limpia de todo pecado, para ser limpia la persona de todo pecado. Por lo tanto, siendo que todavía la puerta de la misericordia no se ha cerrado, siendo que todavía el tiempo aceptable del Señor no ha terminado, siendo que todavía el día de salvación no ha terminado, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador y ha escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y ha creído en su corazón, en su alma, en Cristo, lo ha recibido acá en su corazón, ahora tiene la oportunidad, por cuanto con el corazón se cree para justicia, ahora tiene la oportunidad de confesarlo con su boca para salvación, porque este es el día de salvación, el día aceptable delante del Señor. Pero algún día va a terminar ese tiempo aceptable delante del Señor. Por lo tanto, es tiempo de despertar del sueño. Usted tiene la necesidad de despertar a tiempo para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, antes que se acabe el tiempo de salvación. Por lo tanto, toda persona que en esta ocasión ha escuchado y ha creído en su alma y no había recibido a Cristo como Salvador, puede hacerlo en esta ocasión levantando su mano, y yo estaré orando por usted en esta ocasión para que Cristo le acepte, le reciba, le perdone sus pecados y con su sangre le limpie de todo pecado, y así obtenga la salvación y vida eterna. Pueden levantar su mano y estaré orando por ustedes en esta
ocasión. Veo manos levantadas en estas secciones y también acá veo manos levantadas. Pueden pasar al frente para orar por ustedes, para que Cristo les acepte y les dé la salvación y vida eterna. Porque este es el tiempo aceptable delante del Señor. Este es el día de salvación. Y ustedes han despertado a tiempo. Ustedes han despertado a tiempo para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Así como los que ya han recibido a Cristo como Salvador, despertaron a tiempo. Despertando a tiempo. Eso es lo que estamos viendo en esta ocasión, en todas estas personas que están pasando al frente para confesar con su boca a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ya han creído en sus corazones en Cristo como su Salvador, pero ahora lo confesarán con sus bocas, recibiéndolo públicamente y confesándolo públicamente como su único y suficiente Salvador, porque con la boca se hace confesión para salvación. El que confiesa a Cristo con su boca como Salvador será salvo. Eso es lo que ustedes están haciendo ahora para recibir la salvación y vida eterna. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y eso es lo que queremos todos, que Él nos confiese delante de nuestro Padre Celestial y dé testimonio de que nosotros lo hemos recibido como nuestro Salvador. Por lo tanto, esta es una tarde pero que muy importante para cada uno de ustedes. Es una tarde de salvación y vida eterna para todos ustedes que en esta tarde le están recibiendo como su único y suficiente Salvador. Ustedes han visto la necesidad de despertar a tiempo y están a tiempo para ese despertar acá del alma a la vida eterna. Todavía estamos dando algunos minutos porque así como ustedes, hay cientos de personas que también desean vivir eternamente con Cristo en su reino y han creído de todo corazón en Cristo al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo en esta tarde. Por lo tanto, han despertado acá en sus almas a tiempo y pasan a la frente para confesar públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esa es la forma en que aseguramos la vida eterna nuestra con Jesucristo en su reino eterno. No hay otra cosa más importante para el ser humano que la vida eterna. Y solamente hay una persona que la tiene y la otorga, la da a aquellos que lo reciben como su único y suficiente Salvador. Él es el único que la tiene y la da a los que creen en Él de todo corazón. Por eso es que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que Él perdone nuestros pecados, con su sangre nos limpie de todo pecado y
seamos bautizados en agua en su nombre, donde nos identificamos con Él en su muerte, sepultura y resurrección, y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en nosotros el nuevo nacimiento, y así nos dé la salvación y vida eterna. Así es como se recibe la salvación y vida eterna de parte de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nadie quiere ser condenado. Nadie quiere dejar de existir. Nadie quiere ser juzgado y condenado en el juicio final y ser echado en el lago de fuego. Que Dios nos libre de tal cosa. Pero ¿cómo nos va a librar de eso? A través de Jesucristo. Es Cristo el que nos libra del juicio final y del lago de fuego. Nos libra de la segunda muerte. Es Cristo el que nos da salvación y vida eterna. Por eso lo recibimos como nuestro Salvador, para que nos dé la salvación de nuestra alma y la vida eterna en su reino eterno. No recibimos a Cristo porque deseamos que las personas digan que nosotros creemos en Cristo, sino recibimos a Cristo para que nos dé la salvación y vida eterna. Y Él vino a la tierra para ese propósito, para morir por nosotros y darnos salvación y vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas, capítulo 19, verso 10. Y San Mateo, capítulo 18, versos 11 al 14. Él vino a buscar y a salvar, ¿a quién? A mí. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Por eso Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ya no se requieren sacrificios de animalitos por el pecado como los realizaba el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, porque ya el sacrificio por el pecado perfecto, el sacrificio perfecto por el pecado lo realizó Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora para hebreos y para gentiles hay un solo sacrificio por el pecado, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para salvación a todo y para todo aquel que cree de todo corazón en Jesucristo como su Salvador. Todavía continúan pasando más personas, porque hay más personas que desean la salvación y vida eterna en este tiempo aceptable delante del Señor, en este día de salvación, en el cual Dios recibe a todo aquel que recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Todavía estamos esperando por las demás personas que vienen de camino, para que así queden incluidas en esta oración. Todavía pueden continuar pasando los que faltan, para que Cristo les reciba, porque estamos en el tiempo aceptable del Señor, que comenzó desde que Cristo murió en la cruz del Calvario hasta este tiempo. Pero no sabemos cuántos días, semanas, meses o años se mantendrá este tiempo aceptable delante del Señor. Algún día va a terminar, como la puerta fue cerrada cuando las vírgenes insensatas fueron a buscar aceite, pero entraron de las vírgenes prudentes. Y como el padre familia cerró la puerta en San Lucas capítulo 13, versos 25 en adelante,
así también la puerta de la misericordia, la puerta de salvación, la puerta de la gracia a Cristo, será cerrada esa puerta y ya no habrá más oportunidad de salvación para los seres humanos, porque dejaron pasar el tiempo aceptable delante del Señor. Por eso el llamado de Cristo en cada etapa de su iglesia es a despertar a tiempo mientras dura esa etapa de la iglesia. Y ahora estamos en la etapa de la edad de la piedra angular de la iglesia del Señor Jesucristo, donde el llamado es: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará y salvará tu alma, te dará vida eterna, te colocará en su reino eterno, para que vivas eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Y eso es lo que todos queremos: vivir eternamente en un cuerpo eterno, glorificado e inmortal, incorruptible como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Si vivir en estos cuerpos físicos es tan hermoso, ¿cómo será en un cuerpo igual al cuerpo glorificado de Cristo? Mucho más hermoso, billones y billones de veces más glorioso de lo que es vivir en este cuerpo mortal. En este cuerpo mortal tenemos muchísimos problemas. En el nuevo cuerpo que Él nos dará no tendremos ningún problema. Será un cuerpo mortal y joven para toda la eternidad, el cual Él nos dará cuando hayan entrado a su iglesia, a su cuerpo místico de creyentes, hasta el último escogido de Dios, escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Todavía estamos dando unos segundos en lo que pasan las últimas personas que faltan por pasar. La necesidad de despertar a tiempo. Eso es lo que estamos viendo en cada uno de ustedes, que han despertado a tiempo para recibir a Cristo como vuestro Salvador, para que Cristo les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Sean bautizados en agua en su nombre y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y así entren en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador, el reino de luz eterna, el reino de Cristo que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Todavía vienen más personas para recibir a Cristo como Salvador, porque quieren vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Y para eso es que se predica el Evangelio de Cristo, para que las personas crean de todo corazón y reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que así aseguren su futuro eterno en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Todavía veo más personas que vienen caminando y vamos a dar unos segundos en lo que pasa. Siempre unos pasan primero y otros pasan luego, y luego al final pasan los últimos. Siempre deseamos ser de los primeros. Y todos ustedes que están sentados despertaron a tiempo y ya llevan tiempo en el reino de Cristo nuestro Salvador, con la vida eterna asegurada para cada uno de ustedes. ¿Asegurada por quién? Por Jesucristo nuestro Salvador. Las personas colocan seguros a sus automóviles
colocan seguros a sus casas, colocan seguros de salud, colocan seguros de vida, pero se les olvida el seguro de la vida eterna. Y se preguntará, ¿pero dónde puedo conseguir el seguro de la vida eterna? Con Cristo, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el único que tiene el seguro de la vida eterna para todos aquellos que lo reciben como su único y suficiente Salvador. Y es gratuito para toda persona. Ninguna persona podía pagar el precio del seguro de la vida eterna, pero hubo uno que lo pagó, el cual fue nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él dio su vida por todos nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Si falta alguna otra persona, puede pasar y ya estaremos orando por todos los que han pasado. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han pasado. Si falta alguno todavía, puede pasar inmediatamente para que quede incluido en esta oración que haré por todos los que han pasado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Repitan conmigo esta oración los que han pasado. Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu evangelio. He escuchado el misterio de tu primera venida y tu muerte en la cruz del Calvario, donde derramaste tu sangre por mí. Yo he creído con todo mi corazón en tu primera venida y tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y creo de todo corazón que tu sangre me limpia de todo pecado. Y creo de todo corazón que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados. Señor Jesucristo, vengo a ti arrepentido de mis pecados, reconociendo que soy pecador. Te ruego, perdones mis pecados. Señor Jesucristo, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tus manos encomiendo mi alma. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre de todo pecado, justifícame y bautízame con Espíritu Santo y fuego, y te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Señor Jesucristo, justifícame, santifícame y bautízame con Espíritu Santo y fuego. Quiero entrar a tu reino eterno. Quiero vivir contigo por toda la eternidad en tu reino eterno. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti. Te recibo públicamente como mi único y suficiente Salvador. Te ruego, salves mi alma. En tus manos encomiendo mi alma. Te lo ruego en tu nombre glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Me preguntarán ustedes, ¿y cuándo puedo ser bautizado? ¿Qué impide
que yo sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por cuanto ustedes han creído en Jesucristo como vuestro Salvador de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua hoy mismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. No tienen que repetir esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu presencia vengo en el nombre del Señor Jesucristo, trayendo ante tu presencia todas estas personas que han recibido a Jesucristo, tu Hijo amado, como su Salvador. Recíbeles en tu reino y bautízales con Espíritu Santo y fuego y guárdales todos los días de sus vidas. Y trae también a sus familiares a los pies de Jesucristo para que lo reciban como Salvador y para que estén con ellos en tu reino eterno y vivan por toda la eternidad. Padre, en tus manos encomiendo a todas estas personas y te doy gracias por lo que has hecho en esta ocasión. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te lo ruego. Amén y amén. Y ahora pregunto al ministro aquí, el reverendo Epifanio, ¿hay agua en que puedan ser bautizadas todas estas personas que han creído en Cristo como su Salvador? Hay 3 bautisterios allá y 3 bautisterios acá, y hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales también para que se cambien de ropa, sean bautizados y luego se colocan nuevamente las ropas de ustedes que estarán secas para luego regresar a sus hogares felices y agradecidos a Cristo por la salvación de vuestra alma. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la necesidad de despertar a tiempo, lo cual ustedes han hecho en esta ocasión. Ustedes han despertado a tiempo, porque este es el tiempo agradable delante del Señor, el tiempo aceptable, el día de salvación para cada uno de ustedes. Dejo al reverendo Epifanio para que les diga hacia dónde caminar para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en donde se identificarán con la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Con nosotros nuevamente reverendo Epifanio para continuar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Bien. Vamos a entrar ese canto. Despiértame completamente. Ahí en los cantos congregacionales, en el primer canto, si gustan abrirlo, todos ustedes que siguen. El número 1, despiértame completamente. Estamos contentos en
Y le pedimos